Hola, mi nombre es Aldana Alberti y hoy voy a hablar de miocardiopatías y centrarme en la evaluación y el tratamiento de las mismas. Yo soy residente de segundo año de la residencia de clínica médica del Policlínico Neuquén. Bueno, para comenzar vamos a hablar de las miocardiopatías y las vamos a definir. Estas son un conjunto amplio de enfermedades que se caracterizan por una alteración estructural y funcional del miocardio en ausencia de sobrecarga hemodinámica o alteración coronaria que la justifique. Es decir, son enfermedades que afectan de forma primaria al miocardio, siempre dejando de lado las causas secundarias a enfermedad coronaria, valvulopatías o hipertensión arterial. Dentro de este cuadro se pueden ver distintos tipos de miocardiopatías, de las cuales vamos a desarrollar las principales a lo largo de la clase. Vamos a empezar con la miocardiopatía dilatada. Esta se caracteriza por la presencia de dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo en ausencia de sobrecarga hemodinámica o enfermedad coronaria que la justifique. Por eso siempre se debe descartar con un método complementario específico la causa coronaria. Bueno, la prevalencia de esta enfermedad es de una persona en 2.500, digamos, principalmente en individuos jóvenes del sexo masculino y la raza afroamericana. Y a pesar de que les decía en la definición que siempre se excluyen causas secundarias que puedan producir la dilatación del ventrículo, en la práctica se utiliza para cualquier situación con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, en la que el ventrículo izquierdo desarrolla un incremento de volumen, es decir, una dilatación con un remodelado excéntrico de manera compensadora. Así tenemos dentro de la etiología la causa más frecuente, que es la miocardiopatía dilatada e isquémica, y la miocardiopatía no isquémica, que es la propiamente dicha, que como causa más frecuente, tiene idiopática, que se centra más que nada en causas virales o genéticas de genes afectados de proteínas citoesqueléticas de la membrana nuclear. También hay causas reversibles que tienen este beneficio, como por ejemplo la alcohólica o las taquimiocardiopatías, que son secundarias a frecuencias cardíacas elevadas mantenidas, típicamente por una fibrilación auricular, que producen una dilatación del ventrículo de forma compensadora. Bueno, en cuanto a la clínica, los síntomas se presentan gradualmente, los enfermos están asintomáticos y desarrollan posteriormente de forma paulatina síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas más frecuentes son los de insuficiencia ventricular izquierda, como disnea, fatiga e intolerancia al ejercicio. Pero además puede haber embolias debido a la dilatación de las cavidades y, por ejemplo, la presencia de fibrilación auricular asociada. Y en casos más tardíos pueden aparecer síntomas de insuficiencia ventricular derecha que ya hablan de un mal pronóstico. En cuanto al examen físico, suele ser frecuente la ocultación de un tercer tono y de soplos sistólicos de insuficiencia mitral y o tricuspidia por dilatación del anillo valvular. En caso de que el soplo sea diastólico, siempre hay que descartar una valvulopatía primaria. Bueno, en cuanto a los métodos complementarios a los que podemos recurrir para el diagnóstico, tenemos la radiografía de tórax, en la que se deben buscar signos de insuficiencia cardíaca izquierda, como cardiomegalia, signos de hipertensión venosa, pulmonar o derrame pleural, el electrocardiograma, donde pueden haber alteraciones inespecíficas, como por ejemplo taquicardia sinusal, taquiarritmias ventriculares o auriculares, alteraciones del segmento ST y de la onda T, o puede haber que es frecuente el bloqueo de la rama izquierda, que sería un signo de mal pronóstico. Después, tenemos el ecocardiograma, que es la prueba diagnóstica fundamental, que nos va a mostrar una difusión sistólica global difusa y dilatación de las cavidades cardíacas. Esto también nos permite descartar causas secundarias de las miocardiopatías. Bueno, algo ya más
específico es la resonancia magnética cardíaca con realce tardío de Gadolinio, que nos permite diferenciar si la causa es cardiopatía isquémica, ya que se produce un realce subendocárdico, o se trata de una verdadera miocardiopatía dilatada, en cuyo caso el realce es mesomiocárdico. Después, bueno, se puede realizar, pero ya de forma más infrecuente, biopsias endomiocárdicas en caso de que se sospeche de una etiología específica, por ejemplo, una amiloidosis o una infección vírica. Bueno, en cuanto al tratamiento, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica, es decir, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, que ahora les voy a comentar el logaritmo. Y en cuanto al pronóstico, la forma idiopática tiene mejor pronóstico que la de origen isquémico, pero bueno, la mortalidad es alta, del 50% a los 5 años de establecida. Es fundamental detectar las causas reversibles, ya que pueden volver a la normalidad del miocardio de estas pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento, en caso de que haya una insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos del 40%, se comienza utilizando IECAS y betabloqueantes. Si el paciente sigue sintomático con una fracción de eyección disminuida, se acude a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona. Si a pesar de este tratamiento sigue sintomático y tolera IECA y ARA, se puede utilizar sacubitril o valsartán para ver si el paciente lo puede tolerar. En el caso de que haya un QRS ancho, se puede acudir a la terapia de resincronización, y en el caso de que haya un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, se puede usar la ivabradina. Si a pesar de todos estos fármacos el paciente sigue sintomático y con una fracción de eyección de menor del 35%, ya se acude a fármacos como la hidralazina, que es un vasodilatador arterial, los nitratos, la digoxina, los dispositivos de asistencia ventricular o el trasplante cardíaco. Bueno, ahora vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad que se caracteriza por un incremento en el grosor del miocardio, no justificado por, como les decía anteriormente, condiciones hemodinámicas anormales, como la hipertensión, las valvulopatías o cardiopatías congénitas. Es más frecuente que la miocardiopatía dilatada, se produce en aproximadamente 1 de cada 500 adultos y es el trastorno genético cardíaco más frecuente, transmitiéndose principalmente de forma autosómica dominante. Además, bueno, es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes y atletas, principalmente secundaria de arritmias ventriculares. El elemento característico es la hipertrofia miocárdica desproporcionada a la carga hemodinámica y se diagnostica con un grosor de algún segmento del miocardio de más de 15 milímetros, o bien en pacientes que tengan el antecedente familiar de esta enfermedad sería de 13 milímetros o mayor, digamos. Esta hipertrofia suele ser heterogénea, afectando sobre todo al tabique interventricular, que ahora les explico qué puede suceder debido a esto. Bueno, debido a las alteraciones estructurales del miocardio, como la hipertrofia y la desestructuración de fibras miocárdicas y la fibrosis, se produce una menor distensibilidad del miocardio y se produce una alteración de la función diastólica, traduciéndose como una elevación de las presiones del llenado ventricular izquierdo, lo que da lugar a la congestión pulmonar y el síntoma inicial más frecuente de esta enfermedad, que es la disnea. Bueno, durante la sístole se puede producir una hipertrofia del tabique interventricular, que produce una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y se produce un gradiente de presión que origina un soplo característico, que es el mesosistólico de eyección. Además, puede producirse lo que se llama movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, en el cual se produce
una falla en el cierre de la válvula mitral debido a un movimiento sistólico anterior de sus valvas, lo que produce que la sangre que debería salir por la aorta durante la sístole regurgite o regrese a la aurícula izquierda durante la misma, digamos, produciéndose un soplo holosistólico, bien característico. En cuanto a la clínica y a la exploración física, la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos y en aquellos que tienen síntomas, la manifestación más frecuente es la disnea y la intolerancia al esfuerzo. También puede haber dolor torácico de tipo anginoso por las alteraciones microvasculares coronarias o por el desequilibrio de demanda-aporte, ya que al haber un aumento de la masa ventricular, hay mayor demanda de oxígeno y puede producirse isquemia sin que existan lesiones coronarias. También, pueden producirse palpitaciones, principalmente en el caso de que haya fibrilación auricular u otro tipo de arritmias, o síncope, principalmente secundaria a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que les explicaba anteriormente, o por una causa arritmógena. En cuanto al examen físico, la presión venosa yugular muestra una onda A prominente, el pulso cardiotío puede ser bifidens, puede haber un cuarto tono o los soplos característicos que les explicaba anteriormente, que pueden coexistir, no existir o existir solo uno de los dos. Acá podemos ver un cuadro donde hay algunas causas, por ejemplo, en el aumento de la contractilidad del ventrículo ante el ejercicio, el uso de isoprenalina o de digitálicos, aumenta el soplo, también cuando disminuye la precarga, al realizar valsalva, bipedestación brusca, al haber taquicardia o usar nitroglicerina, o al haber una disminución de la poscarga, ya que hay menos resistencia al flujo, ante uso de vasodilatadores arteriales, por ejemplo, o el ejercicio. También, puede disminuir el soplo en contraste, digamos, cuando disminuye la contractilidad ante el uso de calcio antagonistas o beta bloqueantes, cuando aumenta la precarga por expansión de volumen, aumento del retorno venoso o elevación de las piernas, o cuando aumenta la poscarga en caso de cuclillas o utilización de fenilefrina. Después en cuanto a los métodos complementarios, se puede usar el electrocardiograma, donde se pueden buscar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que incluye voltaje QRS aumentado, con derivaciones S profundas en B1 y derivaciones R altas en B5 y B6. También puede haber cambios en el eje eléctrico, generalmente una desviación hacia la izquierda, ondas Q patológicas, en precordiales izquierdas en ausencia de infarto, o en el caso de las formas apicales pueden encontrarse T negativas gigantes en las derivaciones precordiales. Después, se puede usar una ecocardiografía es la exploración más importante, ya que además de establecer el diagnóstico, permite evaluar la distribución de la hipertrofia y los casos de complicaciones que les explicaba anteriormente, como la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Después la ergometría permite apreciar síntomas o arritmias que no están presentes en reposo. La resonancia es útil en caso de que haya una mala ventana ecocardiográfica. Y el cateterismo se utiliza para descartar una causa coronaria. Después, en cuanto al tratamiento y al pronóstico, en este caso hay dos objetivos: el tratamiento de los síntomas, si es que existen, y la estratificación de riesgo de muerte súbita para implantar un desfibrilador automático a los pacientes que tienen alto riesgo. En cuanto al pronóstico, la mortalidad anual global es de 1 al 2%, la causa más frecuente es la muerte súbita. Acá tenemos el algoritmo en el caso de que haya síntomas. Están indicados los fármacos que mejoran la relajación ventricular, por ejemplo los beta bloqueantes o en segunda instancia el verapamil o el litiazem. Si persisten los síntomas a pesar de estos fármacos, se puede usar disopiramida, que es un antiarrítmico del grupo 1. Y la furosemida puede utilizarse con precaución en caso de signos de sobrecarga. Están contraindicados los fármacos que aumenten la contractilidad, como la digoxina,
Y si el paciente, a pesar de esto, sigue sintomático, ya hay que hacer una reducción del septo interventricular, ya sea de forma quirúrgica, con una miectomía quirúrgica, que es la de elección, o utilizando una ablación septal con alcohol a partir del cateterismo, si es que hay alto riesgo quirúrgico. En caso de que haya fibrilación auricular, siempre se intenta revertir el ritmo sinusal y para eso se suele usar amiodarona. Y bueno, también se pueden usar beta bloqueantes para el control de la frecuencia cardíaca. Bueno, como les decía, también como objetivo está la estratificación del riesgo de muerte súbita. Bueno, es un reto, digamos, ver qué pacientes tienen mayor riesgo de muerte súbita y en quienes es necesario el uso del desfibrilador implantable. En aquellos que tienen uno o más de estos factores que se encuentran en el cuadro, digamos, de riesgo, es una indicación, digamos, de utilizar el desfibrilador, mientras que en pacientes que estén dudosos, también se evalúan, el caso del otro lado del cuadro, los potenciales modificadores de riesgo. Bueno, después vamos con la miocardiopatía restrictiva, que es menos frecuente que la dilatada y la hipertrófica, y se caracteriza por la presencia de una fisiología restrictiva, como lo dice el nombre, en el llenado ventricular. Es decir, que pequeños aumentos del volumen producen grandes aumentos de presión intraventricular por un aumento en la rigidez de la pared ventricular, que se produce por fibrosis o por infiltración. Al igual que la miocardiopatía hipertrófica, se trata de una insuficiencia cardíaca fundamentalmente diastólica debido a esta rigidez y falta de dilatación del ventrículo, y al igual que la pericarditis constrictiva, está comprometido el llenado diastólico al final de la diástole, no como el taponamiento cardíaco que se compromete toda la diástole. Y bueno, es muy característica o un dato típico la dilatación vía auricular. Acá podemos ver un cuadro que diferencia la miocardiopatía restrictiva de la pericarditis constrictiva, que es el principal diagnóstico diferencial para tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a la etiología, esta puede ser primaria o idiopática o puede ser infiltrativa debido a causas secundarias como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis o enfermedades por almacenamiento. Bueno, en cuanto a la clínica, es similar a la de la pericarditis constrictiva. Se producen síntomas como disnea de esfuerzo, fatiga y congestión venosa sistémica, con signos como hepatomegalia y ascitis, habiendo la exploración física signos de congestión pulmonar y periférica, digamos. Bueno, puede haber también fibrilación auricular que conlleve a episodios embólicos. En cuanto al examen físico, además, se puede obtener o escuchar un tercer tono, un cuarto tono o ambos. En cuanto al diagnóstico, el ecocardio se utiliza para ver el engrosamiento de ambos ventrículos de una forma moteada y de ambas aurículas. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada y puede haber también presencia de derrame pericárdico. Después la radiografía de tórax suele haber cardiomegalia, suele ser normal. El cateterismo cardíaco, bueno, siempre para descartar una causa coronaria. Biopsia cardíaca en caso de que se sospeche de una enfermedad por depósito o una causa secundaria. Y la cardioresonancia magnética es algo más específica en el caso de que no se pueda hacer una ecocardiografía. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, es el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, y en caso de que haya una etiología específica, digamos, se puede hacer el tratamiento para la misma. Al igual que en otros tipos de insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección normal, digamos, se pueden utilizar diuréticos para aliviar los síntomas congestivos, pero bueno, se deben utilizar con precaución, ya que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen una disfunción diastólica marcada. Después, bueno, puede optarse por utilizar beta bloqueantes y calcio antagonistas que pueden mejorar la función diastólica, disminuyendo la frecuencia cardíaca, pero tiene
que tener en cuenta que tienen un efecto inotrópico negativo que puede empeorar la situación. Bueno, acá tenemos un cuadro que diferencia las 3 miocardiopatías más frecuentes, que es lo que estuvimos hablando. Y luego quería comentarles de un caso de una enfermedad especial que se puede ver en algunos casos, que es la miocardiopatía de estrés o enfermedad de Takotsubo, que es una enfermedad que no se conoce bien la fisiopatología, pero que aparece ante situaciones de estrés físico o emocional. Es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas, o sea, es más frecuente en este caso, y se cree que puede que puede participar el tema de la estimulación simpática excesiva o el exceso de catecolaminas en caso de, por ejemplo, el feocromocitoma, enfermedad cerebrovascular, etc. Y se cree que estas catecolaminas en exceso pueden producir vasoespasmo coronario, disfunción microvascular o una toxicidad miocárdica directa. En cuanto a la clínica, simula un síndrome coronario agudo, por eso hay que siempre descartarlo, ya que produce un dolor retroesternal opresivo y puede producir las alteraciones típicas del electrocardiograma de un síndrome coronario agudo, por ejemplo, elevación o descenso del ST o T negativas profundas. Además, aumenta también las troponinas de forma moderada. En cuanto al diagnóstico, es muy importante el ecocardiograma, ya que aparece característicamente una hipoquinesia o aquinesia transitoria de los segmentos distales de todas las caras del ventrículo izquierdo, de modo que la base del corazón se contrae bien, pero el ápex no. Y de esta forma en la sístole se puede ver un balonamiento apical característico. Después, bueno, la coronariografía para diferenciarlo del síndrome coronario agudo es muy importante. Y bueno, para llegar a un diagnóstico de certeza siempre se debe descartar miocarditis. En el tratamiento, en la fase aguda se usan mucho los beta bloqueantes y una vez que se da de alta, al paciente se le colocan yecas o aras hasta que se normalice la alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Lo bueno de esta patología es que puede haber una recuperación completa y el pronóstico es mejor que el de síndrome coronario agudo. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para armar la clase y bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.